miles de selfies con amigos, con familiares, solos, en cualquier parte, en la playa, de vacaciones, delante de un monumento, en tu casa, en la azotea, en el trabajo, yo qué sé, en todas partes. Pero cada vez más de esas fotos son retocadas y se parecen muy poco a la realidad. Te hablo de los filtros de redes como Instagram o TikTok, que hombre, pues alguna vez, aunque solo sea por probar, hay que reconocer que lo hemos hecho todos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que te realzan las facciones de la cara, los pómulos, los labios son más carnosos, las pestañas son más largas, hasta tal punto que la verdad es que hay filtros que hay que reconocer que es como si de repente te quitaran 20 años de encima, ¿no? Tu rostro parece otro, como si te hubieras hecho de golpe una cirugía estética. Bueno, se nota desde luego cuando hay retoque. Eso yo creo que más o menos quien trastee un poco en redes lo nota. El problema está cuando ya no puedes evitar usar esos filtros y es como que los necesitas, pero que los necesitas imperiosamente, ¿no? En cada una de tus fotos que te haces. Es decir, hay gente que no cuelga una foto sin filtro ni de broma. ¿Por qué no? Porque no soporta verse, por decirlo así, normal, con sus imperfecciones, podríamos decir, o bueno, tal cual es, ¿no? Bueno, te hablo, y porque esto ya se está convirtiendo en un trastorno, lo estamos llevando a un límite, que se habla de trastorno dismórfico corporal, conocido como el trastorno del selfie. Cada vez lo sufren más jóvenes, entre 16 y 25 años, y como digo, la causante en muchos casos, o quien ha acelerado desde luego este proceso, son sin duda las redes sociales y estos filtros de los que hablamos. Quieren ser pues como las influencers y pasan hasta 5 horas a la semana haciéndose fotos, retocándolas y compartiéndolas. Bueno, voy a saludar a la psicóloga Elena Dapra. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a reconocer, yo antes se lo preguntaba aquí a Iranzu, nuestra compañera, cuando hacía las redes, si alguna vez subía fotos con filtro y me reconocía que sí. Y más o menos todos, aunque solo sea por probar, alguna nos hemos hecho con filtro y unas veces la hemos subido y otras nos ha parecido, joder, pero qué exagerado, qué barbaridad, cómo voy a subir esto, y no la hemos subido. Bueno, pero que trastear, hemos trasteado todos con el tema. Pero ¿cuándo puede ser una conducta preocupante? A ver, preocupante puede ser cuando se convierte en exceso de preocupación, nunca mejor dicho, ¿no? Pero cuando yo estoy todo el tiempo queriendo sacar un selfie, una foto en la que tengo que retocar ese leve defecto, esa leve imperfección que yo veo en mi cuerpo, porque además es una de las características, la veo yo, pero los demás casi ni la observan. Esto, si me preocupa en exceso, puede provocar un problema de autoestima, un problema de depresión, un problema de angustia. Es decir, una cosa va llevando a la otra, ¿no? Pero al final estás tocando parte de la autoestima y lo que estás es no aceptando quién eres, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos hablando ya, como decimos, de un trastorno, es el trastorno de la dismorfia del selfie. ¿Quién lo padece más? ¿Hay personas, edades, hombres, mujeres, alguien que digamos, esté acudiendo incluso a pedir ayuda porque realmente sufre este problema? Sí, vamos a ver. Yo no diría exactamente que hay un sexo que lo sufra más que otro, ¿no? Antes podríamos pensar en ello, ¿no? Pero ahora mismo no. Ahora mismo las cifras se manejan por igual. La diferencia sería más que las mujeres, por ejemplo, podríamos fijarnos más en temas que tienen que ver con el rostro y los hombres fijarse en más temas corporales. ¿Acuden a consulta? Sí, acuden a consulta, sobre todo porque alguien de afuera les está diciendo que lo que les pasa ya es un problema. Que alguien de afuera les dice, que normalmente suele ser alguien de la familia, entiendo, algún buen amigo que le dice, oye, yo creo que tú tienes un problema. Sí, normalmente uno está tan metido y tan concentrado en ese defecto, en ese leve imperfección, que no se da cuenta, ¿no? Sí que es verdad que algunas personas toman conciencia porque se producen pensamientos muy obsesivos y además se hacen rituales. Es decir, necesito hacer un ritual para bajar la angustia y la ansiedad que estoy sintiendo de que lo que veo en un selfie sí me gusta, pero lo que veo en el espejo no. Claro, es que esa es otra. Es que luego tú tienes que vivir con la persona real y efectivamente ahí se produce una distorsión, ¿no? Un problema que hasta qué punto puede afectar a determinadas personas, sobre todo muy jóvenes, quizá con una autoestima pues no muy consolidada, ¿no? Claro, es que el tema de las redes a veces tomar como referentes a influencers
que su vida es perfecta, pero es que sus fotos son siempre perfectas, ¿no? Pero es que no nos damos cuenta que hasta que suben una de esas fotos, porque ellos trabajan en eso, es su trabajo. Entonces, para subir una de esas fotos detrás, muchas veces hay todo un equipo de personas que las maquilla, que las viste, que las peina. Es decir, no somos conscientes de esto. Entonces, es muy difícil llegar a ese nivel, ¿no? Sí, vamos a ver, las influencers llevan detrás un equipo de fotógrafos bastante grande. Yo he visto alguna vez a Dulce Aida, por ejemplo, por Madrid o a Mary Turiel, y llevan un equipo. O sea, vamos a ver, son fotos retocadas como antiguamente cuando veíamos una revista en la que se quitaban esas imperfecciones, ¿no? La cuestión es que la persona no acepta esas imperfecciones que tiene, y eso hace que toda su autoestima esté basada en esas imperfecciones que no le gustan. Las influencers pueden hacer fotos 8.000, pero la realidad es otra, y cuando uno, como digo yo, se levanta por la mañana, es el que es, y hay que quererse así. Es decir, uno es en global, no es un defecto, no es una foto maravillosa. Una persona es en global, es muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a plantearnos también otra cuestión con respecto a esto de lo que estamos hablando, y es si todo esto que se mueve en redes y toda esta afición a los filtros y a esa perfección y a borrar las imperfecciones, de alguna manera también está llenando las consultas de los cirujanos plásticos o de las personas que se dedican a la estética en general. Oye, que es obviamente es muy libre, que cada uno de nosotros y cualquiera puede acudir cuando quiera, faltaría más, pues a hacerse un retoque o lo que le apetezca, y sabemos que además es una cosa muy común estos días. Pero vamos a averiguar si, como consecuencia también quizá de este uso de las redes, se ha visto incrementado, ¿no?, el número de personas que acuden a consulta. ¿Y qué pasa con esto? Voy a saludar al doctor José Luis Vila Morientes, cirujano plástico, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ha aumentado la demanda de jóvenes, no sé si cada vez más jóvenes, para hacerse algún tipo de retoque estético? Lo que digamos que sí que ha aumentado es a nivel de la calle hablar de estos temas. Uh-huh. La cirugía estética, pues hasta hace unos años, pues era una cosa, pues digamos, de famosos, antes de existir los influencers, de actores, actrices y demás, y la gente, digamos, de la calle, pues no era una cosa muy habitual. Poco a poco se ha ido democratizando en los últimos 20 años, y ahora llegamos a que la gente joven habla de operaciones, sabe un montón sobre operaciones, y es un tema, pues digamos, muy habitual en sus reuniones. Esto hace que tengan una serie de inquietudes, vean, pues como decían antes, su mejor versión, como le llaman, con unos filtros, incluso filtros para vídeo. Hay gente, como decían antes, que no sube un vídeo sin estar retocado, sin estar filtrado. Con lo cual, pues están acostumbrados a verse de esa manera, y llega un momento que se obsesionan con esa forma de verse. No es lo habitual, a desgracias, no es lo habitual. Digamos que es algo anecdótico, que puede ir creciendo con el tiempo, pero digamos que estamos en España, es un país serio, no tenemos nada que ver con Estados Unidos, Miami, esas cosas que de toda la vida siempre hemos visto unas caras raras, esas caras hinchadas, caras de avatar, que ya no son ni humanos algunos. Estamos en la vieja Europa, tenemos otro sentido común, y sí, aunque se habla de ese tema y se ve gente en consulta que pregunta por... no nos hemos vuelto locos, digamos, esa es la respuesta adecuada. Y supongo que aquí también la labor del propio profesional, del cirujano plástico, será importante, ¿no? También en esa charla que se mantiene con el cliente, imaginemos que además es muy joven, porque es verdad que si antes era más habitual, pues a lo mejor someterte a algún retoque a partir de los 30, es cierto que esto se ha adelantado, 25, 20 años incluso, en muchos casos influenciados por lo que decimos, las redes, las influencers, los filtros y esa perfección que se ven en las fotos y que luego quieren para la vida real y que es tan difícil de conseguir. Digo que ahí el profesional también me imagino que tiene que tener una labor importante, no sé si de charlar, de saber ser psicólogo también, o incluso en algunos casos, supongo, de negarse a hacer determinadas cosas. En algunos casos, en muchísimos casos. Vamos a ver, nosotros no tenemos un negocio, tenemos una profesión. Tenemos pacientes, no tenemos clientes, somos médicos, hemos estudiado medicina y practicamos una rama de la cirugía, que es la cirugía plástica estética, que no deja de ser un acto médico, un acto quirúrgico. No es un bien de consumo, no estamos vendiendo nada, estamos tratando el cuerpo de una gente, de una persona que tiene una serie de problemas que te los cuenta. Entonces, por un lado está lo que es la operación, la técnica, y por otro lado está el paciente.
Y lo que entra por la puerta es una persona, no es un trozo de carne, es una persona. Y hay que escucharle. Entonces, una vez que le escuchas es cuando te das cuenta y ves luego, pues digamos, por dónde van los tiros. Ves lo que me está contando esta persona, cómo me lo está contando. En eso, pues nuestra amiga la psicóloga me confirmará o me rectificará. La gesticulación, la forma de sentarse, la forma de contarte las cosas, la importancia que le da, lo que le afecta. Y es cuando tú, pues digamos, con años de experiencia de ver a gente, dices, uy, por aquí no vamos bien. Ujú. Porque son gente que por mucho que le hagas cualquier cosa, nunca van a estar contentos. La frase de que el que no ve la belleza en su interior no la ve en ninguna parte es muy cierta. Es gente insatisfecha permanentemente, que hagas lo que le hagas, vas a tener un conflicto con ellos. Y esta gente mejor no operarla, por su bien y por el nuestro. ¿Y alguna vez ha tenido que enviar a alguna de estas personas, enviar o sugerirle que visite, por ejemplo, a un psicólogo? O sea, que vaya a terapia o que busque ayuda, en definitiva. Sí, lo que pasa es que es un tema tan delicado todavía. La gente cuando le mandas al psicólogo, pues puede decir, yo no estoy loco. Pues hay que, digamos que envolverlo de otra manera, decírselo pues con un tacto exquisito, pues pide ayuda, porque realmente lo que no es un problema que tú no te ves bien, mira a ver qué ocurre en tu vida, por qué no te ves tan bien. Luego, pues claro, rascando, pues uno descubre pues que a lo mejor se ha dejado con el novio, con la novia, el marido se ha ido con otra señora más joven, o sea, somos personas y cada uno con nuestro entorno, y todo eso influye a la hora de vernos bien o mal. Elena. Dime. Bueno, un poco comentando, ¿no?, lo que decía el doctor, ¿no? Y decía, bueno, pues estas cosas que seguramente podrá comentar la psicóloga y bueno, lo que yo decía, ¿no?, que si incluso el cirujano tendría que enviar, pero claro, ya vemos que es una cuestión delicada, ¿no?, enviar a determinados pacientes, ¿no?, en vez de operarles, mandarlos al psicólogo. Yo siempre he dicho que en las clínicas de estética, donde están los médicos y los cirujanos, debería de haber un psicólogo, por lo menos para evaluar algunas veces y algunos casos en los que es verdad que el cirujano obviamente no es un experto de salud mental, entonces puede detectar, porque es verdad que tiene una escucha, es verdad que tiene que escuchar al paciente, como él ha dicho. La cuestión aquí sería que derivarlo es tan difícil que a lo mejor el que en un momento dado pues aparezca la figura en la propia clínica quizás lo normalizaría bastante, porque es verdad, cuando a un paciente tú no le puedes decir, mira, tienes este problema o tienes este otro, que sería lo normal, ¿no?, decirlo así de claro, pero es verdad que el paciente no lo va a aceptar y en muchos casos ni siquiera lo ven, o sea, no tienen conciencia de enfermedad. Entonces, obviamente no te van a mirar con cara rara, ¿no? Es lo lógico. Claro. Oye, doctor, ¿cuánto le preocupa? Yo estoy viendo últimamente, a mí me saltan, no sé, a vosotros, al doctor, también a la psicóloga, anuncios en Instagram de filtros nuevos que puedes pues contratar, es decir, puedes suscribirte, en el que de repente, o sea, es que no es natural, quiero decir, no es natural. Los filtros obviamente te mejoran muchísimo, pero llega a un punto en que la curvatura, son capaces de cambiar, por ejemplo, la curvatura de la espalda incluso para, bueno, no sé, para que te salga un poco más la figura más esbelta, pero que ya no es una figura esbelta ni siquiera real de una persona realmente que tú conozcas y que sea pues guapísima o guapísimo y que quieras parecerte a él. No sé si los han visto y no sé cuánto de preocupante es esto, doctor. Bueno, vamos a ver, me preocupa, digamos, como persona que está en el mundo, persona que desde una edad pues observa a la gente joven y el mundo que viene, pero de cara a la consulta no me preocupa porque digamos que soy intransigente, o sea, mi consulta es un muro, mi sentido común es un muro ante ese tipo de cosas, entonces lo que me afecta profesionalmente por ahí van mal, o sea, si alguien me quiere solicitar, alguien quiere proponerme algún tipo de cirugía que lleve a hacer ese tipo de curvaturas, ese tipo de deformidades en una palabra, o sea, un no es un no y no tiene más recorrido, con lo cual me preocupa, como digo, pues como persona que está en el mundo, pero profesionalmente no, porque nos negamos en redondo y listo, que de hecho es una opción que llevamos practicando los cirujanos plásticos desde hace años, de toda la vida. Hay una cosa en medicina que es muy importante, que es la indicación médica. Este tratamiento, cualquiera, un antibiótico, un tratamiento psicológico, un tratamiento quirúrgico, un tratamiento lo que sea, ¿está indicado hacerlo o no está indicado hacerlo? Y ahí se resume todo.
Tú ves a la persona, has hablado con esta persona 1 hora. Sí es fundamental hablar mucho. No podemos tener la consulta como un ambulatorio. O sea, tiene que haber tiempo para tratar al paciente y escucharle. Y una vez que lo escuchamos, vemos si está indicado hacer algo o si no está indicado hacer nada. Y si no lo está, no se hace. Pero como digo, antes de existir las redes, antes de existir incluso el Facebook, que debe ser el más antiguo de todos, antes de todo eso, siempre había la indicación por delante. Psicóloga Elena, para aquellas personas que nos escuchen y ahora a lo mejor se están planteando, ojo, pues a lo mejor tengo esto del trastorno de la dismorfia del selfie, no me había dado cuenta que soy incapaz de subir una foto tal cual si no la pongo con algo de filtro y que a partir de ahí me gusta más la imagen que yo pongo con filtro en las redes que mi imagen real cuando me miro en el espejo y esto me está empezando ya a afectar. ¿Qué les podemos decir? ¿Qué consejo les das? A ver, yo les diría que se preguntasen cuánto tiempo pasan al día pensando en ese leve defecto, en esa... digamos, esa dismorfia, nunca mejor dicho, ese defecto, ¿no? Esa imperfección que tienen. ¿Cuánto de, no de tiempo ya, sino cuánto impide mi vida normal? Y si soy capaz de mirarme al espejo y quererme sin ningún filtro. Cuando yo empiezo a pensar que lo que veo en el espejo no me gusta, o me gusta más lo que hay en un filtro y no quiero vivir sin el filtro, entonces tengo un problema. Y no hay ningún problema, valga la redundancia, por preguntar a un psicólogo que tenemos lo que son las asesorías psicológicas, preguntar simplemente, mira, me pasa esto, no sé si esto es normal, no es normal, es sano o no es sano, y entonces ahí se le puede decir, obviamente se tendrá por supuesto una charla, ¿no?, en la que evaluaremos si lo que está pasando es sano o no es sano. Muy bien, pues muy interesante. Elena Prat, psicóloga. José Luis Vila Moriente, cirujano plástico, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. Gracias por atendernos y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes.